Bien. Ya habíamos visto entonces los parámetros para ajustando lo que es la ganancia del voltaje, que justamente dependían del valor de H y E. Entonces hemos visto un equivalente del valor de H y E con respecto a la resistencia interna del emisor en alterno. Entonces, eso nos va a permitir ajustar bien nuestros cálculos. Ahora solo nos faltaría acá calcular los capacitores de acoplamiento y desacoplamiento. Y en este caso, hay una regla que vamos a utilizar para utilizar. Lo ideal de los capacitores, podríamos decir de que mientras más grandes sean los capacitores, obviamente se van a comportar como cortocircuitos, pero en la práctica no voy a poder tener capacitores muy grandes, entonces tengo que ver exactamente desde qué valor sería lo adecuado para que mi capacitor actúe como un cortocircuito. Entonces, si recordamos bien, el capacitor en alterna va a generar una impedancia. En este caso es una impedancia capacitiva, ¿ya? Esta impedancia capacitiva se sugiere que sea menor al 10%, es decir, 0,1 de la resistencia interna, en este caso, no de resistencia interna o impedancia interna. ¿Ya? Y en este caso, bueno, se ha borrado nuestro gráfico. Si nosotros tenemos, recordamos acá, tendría el capacitor. Aquí las resistencias al entrar y tengo las resistencias al salir. Y aquí también debería haber un capacitor. Ya. Bien. En este caso, este capacitor acopla con respecto a esta resistencia, ¿no? Perdón, a la fuente. Entonces, tengo que ver, para que no haya una variación desde el lado de la fuente, que aquí esto no varíe mucho. Entonces, esto básicamente tiene que ser como un cortocircuito. Y para ello, eh, esta regla debería cumplirse, que XC es menor que la resistencia de entrada. ¿Cuál es la resistencia de entrada? Básicamente es toda la impedancia de entrada. Para nuestro caso, básicamente ya habíamos calculado si esto era R1, esto era R2, y esto, bueno, lo puedo calcular, ya tenemos como HY, ¿no? Básicamente esta impedancia de entrada, habíamos hallado, era igual al paralelo de estas tres resistencias. Entonces sería R1 paralelo R2 paralelo con el HY. Bien. No sé si alguien me puede ahora ayudar a calcular esta resistencia interna. Paralelo de R1 con R2 con IE. Lo podríamos calcular de esta forma como el inverso, ¿ya? Tendríamos que calcular 1 sobre, acá las resistencias, ¿no? 1 sobre, ¿cuánto valía R1? 100 Ks, ¿ya? Voy a trabajar todo en Ks para que tengamos el resultado. 100 Ks. La otra resistencia era de 4.3 Ks, ¿no? Y finalmente nuestro HE que hemos obtenido directamente
Como está en CAS, tendría que ser 0.860. Ya. El resultado me va a dar todo en CAS. Si alguien me puede ayudar a calcular esto, por favor. Inge sale 711.56. Perfecto. 711.56. 711.5, vamos a poner. ¿Ya? Aproximadamente. Esta sería la resistencia interna que tenemos ahora. Tomando esta consideración del capacitor, de la impedancia del capacitor, que debería ser 0,1 de RI, para nuestro caso, si llamamos esto la capacitancia C1, entonces diríamos de que X C1 debería ser menor a este valor. ¿Cuál sería el 10% de 711? Directamente dividimos entre 10, va a ser igual a menor que 71.15 ohmios, ¿no? Entonces, tiene que ser menor a este valor, ¿ya? Y, bueno, vamos a asumir, obviamente, como límite, igualando, debería ser menor o igual, podemos tomar, y tendríamos a partir de eso. Mientras sea mucho menor, mucho mejor. Y ahora vamos a recordar que es igual una capacitancia, ¿ya? O perdón, la impedancia capacitiva. En general, una impedancia capacitiva siempre es igual a 1 sobre 2 veces pi la frecuencia por la capacitancia, ¿ya? Entonces, esto es bien importante. Esta sería entonces una formulita que es de impedancias, ¿no? Entonces, siempre va a ser 1 sobre 2 pi f la capacitancia. Teniendo estas dos reglas, entonces hemos obtenido ya nuestra impedancia. ¿Qué queremos obtener? La capacitancia. De acá entonces podría despejar mi capacitancia y básicamente sería la capacitancia va a ser igual, o el capacitor, igual a 1 sobre 2 veces pi, la frecuencia, y aquí tendríamos la impedancia capacitiva. Entonces, básicamente, esto sería nuestro el resultado por nuestra capacitancia. Para nuestro caso, ¿cuál sería el valor que deberíamos obtener? En nuestro caso, tendríamos que obtener la capacitancia C1 sería igual a 1 sobre 2 pi y la frecuencia. Acá, bueno, yo estoy trabajando con una frecuencia. Esto también es bien importante. Generalmente estos amplificadores son para frecuencias bajas. Para el ejemplo, estoy trabajando con una frecuencia de 100 Hz. ¿Ya? Y obviamente podemos recalcular estos valores. Entonces, si multiplicamos por 100 y finalmente por la reactancia que hemos calculado, que sería 71.15.
¿Cuánto da el capacitor? $22.4 microfaradios. Perfecto, 22. Microfaradios. Obviamente, no tengo así valores así decimales, tendría que ver un valor próximo. Y como esto es una desigualdad, no necesariamente tiene que ser el valor exacto. Entonces, mientras más pequeña es esta impedancia, mucho mejor. Para que eso sea más pequeño, entonces el capacitor tendría que ser más grande que este valor. Entonces podría tomar, por ejemplo, un valor aproximado para que sea entero, 25 microfarads. O un valor comercial, ¿no? Entonces, mientras más grande, no debería haber problemas para que trabaje con esto. Además que si efectivamente, por ejemplo, si aumentara acá la frecuencia, obviamente el capacitor sería mucho más pequeñito, ¿no? Entonces, trabajaría con esa frecuencia. Entonces, no va a haber mucho problema. Si tomo este de referencia, va a trabajar también con un kilohertz, ¿ya? De esta forma debería obtener las impedancias de acoplamiento. En este caso, para esta impedancia, las capacitancias. Para esta capacitancia C2, ¿con cuál tendría que acoplarse? Acá hemos visto que se está acoplándose, o sea, tiene que evitar que haya el acoplamiento eh, con esto. Esta, ¿con quién tiene que acoplarse? Bueno, acá tiene, si evitamos acá, básicamente tenemos que ir de aquí a este lado, diríamos que deberíamos tratar. Tengo acá otra resistencia, que es la resistencia de carga. Esto es RC. Este capacitor, ¿con cuál tendría que acoplarse? ¿Con esta resistencia o con esta resistencia? Si RL. vemos, si vemos bien por la Sí, configuración, perdón, RC, ¿con RC o con RL? RC, Tendría que ser con la impedancia de salida, Sí. Sí, RC. con la impedancia de salida, ¿no? Entonces debería ser que, por eso ahí habíamos hallado la impedancia de salida. En este caso, entonces debería ser con RC, ¿no? Entonces, o mejor dicho, bueno, aquí hemos dicho, esta es la impedancia de entrada, y eso tendría que ser con la impedancia de salida. Para nuestro caso, la impedancia de salida es RC. Entonces, este capacitor, eh, ahora bien, debería ser con este valor. Pero vean bien de que la señal, ¿dónde viene? Si fuera así, debería ser directamente con esto, ¿no? Lo que queremos hacer es que haya acoplamiento, que no haya con la señal de, de este lado, ¿no? Entonces, podríamos optar directamente este valor y así calculamos esta capacitancia. Entonces, nuestra resistencia de salida es igual a RC, y tomando RC era 2 kiloohmios, la décima parte sería directamente 200 ohmios, ¿no? Entonces podría calcular C2, 1 sobre 2 pi
por 100 por el 10% de esta resistencia, que sería 200. ¿Cuánto da acá? Sergio. 7.96 microfarads. 7.97 microfaradios. ¿Ya? Entonces, bueno, ese sería más o menos el valor que nosotros necesitamos para las capacitancias. ¿Ya? A partir de ello, entonces, ya puedo tener entonces qué valores de capacitancias puedo obtener y colocar en el simulador. Si vamos ahora esto hacia el simulador, voy a guardar. Inge, Sí, perdón. 7.95. Sí, Inge, tengo una duda cuando haya RI sí, y luego esa RI que usted haya se convierte en una reactancia capacitiva ya. y ese valor de la reactancia capacitiva es 711.56 ohmios, ¿no? No, la impedancia es 711. La reactancia capacitiva es el 10% de esa impedancia. Debería ser Ah, 71. ya está bien. Sí, esa duda tenía. Está bien, gracias. Ya, entonces, tiene que ser, o sea, más pequeña. Por eso tomamos el 10% o multiplicamos por 0.1. Porque si fuera del mismo valor, obviamente variaría mucho, porque ya no sería un cortocircuito la capacitancia. Ya tendría un efecto como una impedancia normal al otro. Entonces ya hace un efecto grande y cambiaría nuestro circuito. Entonces, básicamente tiene que ser un cortocircuito. Mientras más grande sea la capacitancia, mucho mejor. Pero si mientras más grande sea el valor de esa capacitancia, obviamente estaríamos asegurando de que esto sea un cortocircuito. Pero como les recordaba, en la práctica no voy a poder tener un capacitor muy grande. Inclusive estos son grandes, ¿no? 25 microfaradios, pero todavía sí se los puede conseguir. Pero digamos, conseguir un capacitor en faradios, por ejemplo, ya no voy a poder obtener. Entonces, con estos valores, obviamente, ya voy a poder trabajar. Acá habíamos hallado 7,9, básicamente 8. Y lo vamos a simular. Entonces, este sería nuestro circuito. Entonces, podemos ver bien que efectivamente no hay efecto de la corriente alterna en el circuito como tal, ¿ya? Pero si pusiéramos un capacitor mucho más pequeño, habría una reactancia grande. Vamos a hacer la prueba acá. Si yo, por ejemplo, pusiera acá, estamos en microfaradios, lo voy a poner en eh, micro, sería en nano, ¿sí? Obviamente es muy pequeña el capacitor. ¿Cuál sería el efecto que tendría en nuestro circuito? Vean bien que ya desaparece básicamente tendríamos que ver, no hay ganancia básicamente de señal. La señal hay ganancia, pero es muy pequeña. Vamos a ir casi a la misma escala que la señal de entrada y vean bien, la ganancia es básicamente el doble. ¿Y esto por qué? Porque este tiene una impedancia grande, ¿no? Y comparado con impedancia de entrada,
básicamente va a haber una división de tensión y ese voltaje va a caer acá y el voltaje que va a entrar acá va a ser la mitad. Es como si le estuviera entrando, en vez de los 10 milivoltios, acá le va a entrar simplemente 5 milivoltios. Y obviamente tengamos valores grandes de las capacitancias, pero como no podemos tener valores muy grandes, hagamos este cálculo, por lo menos esta aproximación, garantizando que con esto que sí no va a haber efecto de la componente de la capacitancia capacitiva, y entonces sí o sí va a operar como hemos diseñado nuestro amplificador. Y en este caso, efectivamente, sí hay la ganancia que teníamos, ¿no? Tendríamos que volver a la escala para poder justamente ver la ganancia y no afecta entonces este valor, ¿ya? Entonces, de esta forma es que tenemos que obtener también nuestras capacidades. Lo mismo sucede para la capacitancia de desacoplamiento. Tenemos que tratar de que sea un cortocircuito. Entonces, obviamente, para que sea un cortocircuito, tiene que ser esta capacitancia con respecto a la otra resistencia, básicamente, los resultados ¿ya? Entonces, en este